Ahora sí estamos en vivo. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Eh, Vamos a comenzar con el club de lectura, episodio número 22. Estamos en el capítulo 15 de Poder sin Límites, cómo tratar las resistencias y resolver los problemas. Pero antes de empezar, vamos a dar unas recomendaciones. Por favor, comparte la transmisión para que todo el mundo se enriquezca con la lectura. Em, Recuerda darle like a la transmisión y comentar el video para con las ideas cables que te parezcan interesantes. Comenta desde dónde nos ves para enviarte un saludo. Saludos a Jazz con el gatito lector. Eh, y para quienes nos ven en la repetición, ponle hashtag repetición para saber que nos están viendo. Y si cualquier duda, pues ahí la resolvemos entre todos. La vez pasada estábamos hablando de los metaprogramas. Estos son características que nos pueden ayudar y que podemos utilizar en las comunicaciones para generar mejor impacto con las personas que nos están escuchando. En este capítulo que estábamos viendo, la idea era cómo convertirse en un mejor comunicador. Entonces aquí en el libro vienen 7, hay más, y vamos a repasarlas rápidamente. Que una de ellas era hacia qué se inclina la persona o de qué se rehuye, es decir, que unas personas buscan sus propias metas, sus valores y otros pues buscan así como factores externos o la presión del grupo o recompensas externas. La segunda es que si se usa un marco de referencia interno o externo, es decir, si toma las decisiones basándose en sus propios criterios o si requiere que alguien más se lo diga para darse cuenta de las cosas, como el tipo, amiga, date cuenta. Bueno, ya, chiste malo. Luego, que si está a favor de sí mismo o de los demás, es decir, que si dirige su atención y su energía hacia solo sí mismo y piensa, es una persona egocéntrica, ¿no? O las personas que son orientadas hacia los demás son las que buscan ayudar y contribuir hacia todos los demás, ya sea eventos o personas. La cuarta es si buscan similitudes o buscan diferencias, que alguien que busca similitudes son los que buscan conexiones entre las cosas, como el ejemplo de los cuadritos que decía, bueno, o sea, ¿todos son iguales o hay diferencias? Entonces los que son iguales ven todos los cuadritos igual y los que ven las diferencias dicen, no, pues es que uno está inclinado o no todos los ángulos son iguales o hay espacio entre ellos, ¿no? Luego también la quinta es lo que hace falta para convencer a alguien. Se refiere a que unas personas son abiertas a nuevas ideas, experiencias, y las demás son más cerradas que tienden a aferrarse a lo familiar y a lo conocido nada más. Ahora, la sexta es las necesidades contra las posibilidades. Algunas personas están más enfocadas en lo que es posible hacer y otras hacia lo que se necesita hacer. Y por último, el estilo del trabajo es que las personas buscan tener control sobre su entorno y sus circunstancias y otras nada más piensan en lo que sucede y lo que está fuera de su control y se dejan llevar por la vida y se van adaptando. Y claro que ninguna de estas es mejor o peor, ni estamos juzgando a las personas, simplemente la queremos utilizar como una herramienta para poder comunicarnos mejor con la persona al momento de tener una conversación. Ya sea que si es una persona que rehuye, le vamos a decir, pero es que si no haces esto, mira las consecuencias que va a pasar. Y si es alguien que está hacia lo que se inclina, pues si haces esto, estos son los beneficios que vas a obtener. Y bueno, entonces, dicho esto, vamos a entrar. Ah, no, todavía falta algo importante. Vamos a poner la música de Leva Tucel, que tiene un video aquí en Premiere, me voy a dar cuenta. Vamos a ver de qué se trata. Dice, neblina curativa dispersa. Ay Dios, lo puse en pantalla completa un segundo. Aquí, modo teatrito. Dice, neblina curativa dispersa los bloqueos del subconsciente. Para quienes no se hayan suscribido al canal de Leva Tucel,
suscríbanse y lo pueden encontrar en YouTube, y estamos utilizando su música para ver nuestros videos. De hecho, se acaba de estrenar hace unos 10 minutitos. Vamos a ponerle en esta marca de YouTube. Ahí está. Y ahora sí, ya teniendo nuestra música para leer, vámonos del lleno con la lectura. Capítulo 15 dice: por cierto, gracias Elevatocel por seguir creando videos nuevos e interesantes y darnos chance de usarlos para nuestro taller de lectura. Saludos. Si no se han suscrito a Elevatocel, suscríbanse, denle like. El club de lectura apoya eso. Capítulo 15. Cómo tratar las resistencias y resolver problemas. Y viene el proverbio japonés que les había comentado la semana pasada. Podrás permanecer inconmovible en un torrente caudaloso, pero no en el mundo de los hombres. Un proverbio japonés. Dice: en lo que antecede, el lector ha aprendido a modelar y a detectar los patrones decisivos de los actos humanos que producen los resultados deseables, a dirigir sus propias acciones a fin de asumir el control de su vida. La idea que subyace en todo esto es que no resulta inevitable tener que elegir nuestro comportamiento mediante una sucesión de errores y nuevos ensayos, sino que se puede alcanzar la soberanía mediante el estudio de los medios más eficaces para regir el propio cerebro. En el trato con los demás es inevitable una cierta medida de error y nuevo ensayo. No cabe dirigir la conducta de los demás con la misma celeridad, eficacia y certidumbre que los resultados propios. No obstante, una de las claves del éxito personal consiste en aprender a acelerar este proceso, lo cual se consigue desarrollando las relaciones, sabiendo entender los metaprogramas, aprendiendo a calibrar a los demás de modo que permita tratar con ellos en su propio idioma. En este capítulo trataremos de cómo abreviar el proceso de ensayo y error inherente en toda interacción humana, y enseñaré cómo tratar las resistencias y cómo resolver las dificultades. Si hubo un concepto clave en la primera parte del libro, fue el de el modelado. Modelar la excelencia es crucial para aprender a crear pronto los resultados que uno desea. Si la segunda parte tiene una palabra clave, es esa: flexibilidad, el rasgo común de todos los comunicadores eficaces. Ellos aprenden a calibrar al interlocutor y luego no dejan de modificar el propio comportamiento, verbal o no verbal, hasta crear lo que desean. Para comunicar bien, lo primero es tener sentido de la humildad y estar dispuesto a cambiar. La fuerza de voluntad no sirve para comunicar. A nadie haremos entender nuestros puntos de vista por la fuerza. Solo se puede comunicar mediante una flexibilidad perseverante, retórica de recursos, atenta. No es la flexibilidad un rasgo que todo el mundo posea por naturaleza. La mayoría de nosotros seguimos los mismos patrones de siempre, con torpe monotonía. En muchos casos, como estamos seguros de tener razón, confiamos en la mera repetición que acabará por abrirnos paso. A ello colaboran el amor propio y la inercia, y además suele ser más fácil seguir haciendo las mismas cosas igual que siempre. Pero muchas veces lo más fácil es lo peor que podemos hacer. En este capítulo estudiaremos maneras de cambiar de dirección, de romper patrones, de redirigir la comunicación y de sacar algo en limpio de la confusión. El poeta místico William Blake escribió: el hombre que no cambia nunca de opinión es como el agua estancada, su mente cría sabandijas. El hombre que no cambia nunca sus patrones de comunicación se encuentra también en un terreno cenagoso. Dijimos esto en algún otro lugar, que en cualquier sistema, la máquina con más grados de libertad, la más flexible,
es la que presenta mayor eficacia. Lo mismo pasa con las personas. La clave consiste en plantear tantas opciones como sea posible, tratar de abrir todas las puertas, ensayar tantos planteamientos como sea necesario para resolver un problema. Si funcionáramos bajo un solo programa o actuaríamos a partir de una sola estrategia, seríamos tan eficaces como un automóvil que tiene una sola marcha. Una vez fui testigo de cómo una amiga convencía al recepcionista de un hotel para que le permitiera continuar con la habitación durante varias horas más, cuando ya habían previsto dejarla desocupada. Ocurría que su marido se había lastimado en un accidente de esquí y ella quería que descansase hasta disponer de un medio de transporte. El recepcionista, educado pero muy consciente de su responsabilidad, aducía toda clase de excelentes razones por las cuales no podía acceder. Mi amiga le escuchaba con respeto, pero sin dejar de oponerle luego otras razones contrarias y aún más convincentes. Observé cómo recorría toda la escala, desde la seducción y la persuasión feministas hasta la lógica y la razón, sin mostrarse altanera ni por un instante y sin aparentar una insistencia excesiva. Simplemente perseveró en busca de su objetivo, hasta que el recepcionista sonrió a su pesar y dijo: Señora, creo que usted gana. ¿Cómo obtuvo lo que deseaba? Mediante la flexibilidad que le permitió cambiar de postura, intentar una nueva maniobra cada vez que el recepcionista se oponía, hasta lograr que dejara de oponerse. Muchos creen que la negociación de una disputa es algo así como un combate de boxeo verbal. Uno martillea con sus argumentos hasta conseguir lo que quiere, pero mucho más elegante y eficaz el modelo de las artes marciales orientales, como el aikido o el tai chi. En estas, el objetivo no es superar una fuerza, sino redirigirla, no oponerse a la fuerza con fuerza, sino plegarse a la fuerza que se dirige contra nosotros y guiarla en una dirección nueva. Eso fue precisamente lo que hizo mi amiga y es lo que hacen los mejores comunicadores. Tengamos presente que la resistencia no existe, solo hay comunicadores faltos de flexibilidad que empujan en el instante equivocado y en la dirección equivocada. Como el maestro de Aikido, el buen comunicador, en vez de rebatir los puntos de vista del otro, pone en juego su sensibilidad y sus recursos para detectar la formación de una resistencia, hallar los puntos de acuerdo, ponerse a su misma altura y reconducir luego la comunicación en el sentido que desea. Ahí vemos un comentario de Julie que nos deja un librito. Saludos, Julie. Ahí comenten desde dónde nos ven para mandarles un saludo. El saludo de hoy es para Julie y para Jazz que nos están escuchando. Síganme para más lecturas. Viene una frase, dice: el mejor soldado jamás ataca, el luchador superior triunfa sin violencia, el conquistador más grande vence sin combate, el director más eficaz dirige sin imponer. A esto se le llama ecuanimidad inteligente. A esto se le llama conocimiento de los hombres. Lao Tse Tao Te King. Esa es la frase que viene aquí. Luego, conviene recordar que ciertas palabras y frases crean resistencias y dificultades. Los grandes líderes y comunicadores lo saben, por lo que prestan mucha atención a las palabras que emplean y al efecto que las mismas ejercen. En su autobiografía, Benjamin Franklin describió así su estrategia para comunicar sus opiniones sin dejar de mantener la relación. Y dice: he desarrollado el hábito de expresarme en actitud de incredulidad modesta, no empleando nunca, si voy a aventurar algo que pueda suscitar controversia, las palabras ciertamente, indiscutiblemente o cualesquiera otras de las que usan para dar un aire de certidumbre a las opiniones. Prefiero decir que entiendo o concibo tal cosa de esta manera, o que me parece, o que yo diría que, por tales y tales razones, o que imagino que es así.
o que así es si no estoy equivocado. Creo que dicho hábito me ha sido muy ventajoso cuando he tenido la oportunidad de inculcar mi opinión y convencer a otros hombres en cuanto a las medidas que, de vez en cuando, me había cometido a promover. El viejo Franklin sabía bien cómo persuadir, asegurándose de no crear resistencia a sus propuestas mediante el empleo de las palabras que suscitan reacciones negativas. Hay otras, permítaseme el ejemplo del pero, tantísimas veces usado. Si se emplea de una manera inconsciente y automática, puede ser una de las palabras más destructivas de una conversación. Cuando alguien dice, eso es verdad, pero ¿qué significa esto? Significa que no es verdad o que en todo caso es irrelevante. Con la palabra pero se niega todo lo que se dijo con anterioridad. ¿Qué siente cuando alguien le dice que está de acuerdo con usted? Pero, y si sustituyéramos esa palabra por y, pongamos por caso, ¿qué pasaría si nos acostumbramos a decir eso es verdad y además hay otra cosa que también es verdad? O bien, esa es una idea más interesante. Y ahora voy a explicar otra manera de verlo. En ambos casos comenzaríamos con un juicio afirmativo. En vez de generar una resistencia, habríamos creado un camino para reconducir la cuestión. Recuerde que no hay personas resistentes, sino solo comunicadores inflexibles, lo mismo que existen frases y palabras que activan automáticamente sentimientos o estados de resistencia. Además, hay maneras de comunicar que conservan el interés y la actitud abierta de los interlocutores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dispusiera usted de un instrumento de comunicación que le sirviera para transmitir exactamente lo que opina acerca de una cuestión, sin comprometer su integridad en ningún sentido y sin necesidad de discrepar con su oponente? ¿No sería este un instrumento bien poderoso? Pues aquí lo tiene. Se llama el marco de transigencia y lo forman tres frases que usted puede utilizar en cualquier comunicación como muestra de respeto hacia la persona con la que se comunica, para mantener la relación con ella, para compartir lo que usted crea cierto y para no rebatir nunca sus opiniones en modo alguno. Donde no hay resistencia, no hay conflicto. Y estas tres frases son: lo aprecio y, lo respeto y, lo admiro y. En todo caso, hará usted tres cosas: construirá una relación por cuanto entra en el mundo de la otra persona y acusa de recibido su comunicación en vez de ignorarla o denigrarla con palabras pero o sin embargo. Creará un marco de transigencia que establece un vínculo entre ambos y se abrirá la puerta para reconducir el asunto sin crear resistencias. Veamos otro ejemplo. Alguien le ha dicho, ¿se equivoca usted de medio a medio? Si contesta, no señor, el que se equivoca es usted, con el mismo énfasis, ¿se mantendrá la relación? No. Habrá un conflicto y habrá una resistencia. En vez de eso, dígale a esta persona, respeto su opinión en ese punto y creo que si escuchara mi manera de verlo, quizás pensaría de otro modo. Observe que uno trata de dar su ausencia al contenido de la comunicación del otro. Una opinión acerca de cualquier asunto siempre puede ser apreciada, respetada o admitida. Usted puede apreciar esa opinión dado que, si se pusiera en esa fisiología y tuviera esas percepciones, opinaría del mismo modo. Saludos a mi mamá, María Ángeles, y a Isabel Martínez. Coméntenos desde dónde nos están viendo para enviarles un saludo. Puede también apreciar la intención del otro. Muchas veces, por ejemplo, las dos personas que ven en cuestión desde ángulos opuestos no aprecian los puntos de vista contrarios y por tanto ni siquiera los escuchan. En cambio, si cada uno dirigiese su atención hacia el marco de transigencia, se hallaría escuchando con más atención lo que dijera el otro y, como resultado, descubrirían nuevas formas de apreciarlo. Supongamos que usted discute con alguien sobre un tema nuclear.
Su interlocutor es partidario de aumentar el arsenal nuclear, mientras que usted propugna una moratoria. Quizás los dos se consideren oponentes y no obstante, el propósito de ambos tal vez sea el mismo: más seguridad para sus familias y para ustedes mismos y la paz mundial. De tal manera, si el otro le dijese: el único sistema para resolver ese problema nuclear es borrar del mapa a los rusos, en vez de discrepar de él, usted podrá entrar en su mundo diciendo: aprecio de veras su interés y deseo crear un mundo seguro para sus hijos, y creo que quizás exista un medio más eficaz que el borrar de mapa a los rusos. ¿Qué le parecería la posibilidad de? Isabel nos comenta desde San Juan del Río, saludos hasta allá a todas las personas. Y Julie dice que saludos desde Apaseo, saludos a todos. ¿En qué nos quedamos? Si se comunica usted de esta manera, su interlocutor se sentirá respetado. Nota que se le escucha, no que se le combate. No hay discrepancia y sin embargo se han introducido al mismo tiempo nuevas posibilidades. Esa fórmula puede emplearse con cualquiera, sin importar lo que haya dicho, usted siempre encontrará algo que apreciar, respetar y admitir. No se podrá pelear contra usted porque usted no quiere pelear. Ok. Viene una frase de Lao Tse Tao King. eh, el que se encasilla en sus propias opiniones no hallará a muchos que estén de acuerdo con él. Muy bien, continuamos con la lectura. Dice: en mis cursos suelo practicar un pequeño experimento que ofrece resultados memorables a la mayoría de los asistentes. Hago que dos de ellos defiendan criterios opuestos acerca de una cuestión y que la debatan sin utilizar nunca la palabra pero, y sin intentar ni por asomo denigrar el punto de vista del otro. Viene a ser algo así como un aikido verbal. Es una experiencia liberadora para todos. Aprenden más porque llegan a apreciar el punto de vista opuesto en vez de considerarse obligados a destruirlo. Pueden discutir sin llegar a la beligerancia ni al enfado. Consiguen establecer distinciones nuevas y descubren puntos de acuerdo. Usted puede ensayarlo también con algún conocido. Elija un tema que les permita asumir perspectivas opuestas y argumente la suya siguiendo con rigor el procedimiento que acabo de escribir, o sea jugando a descubrir aspectos comunes y enfocando luego la dirección que usted desea. No quiero decir que prescinda de sus propias opiniones ni que se convierta en una especie de medusa intelectual, pero descubriría que alcanza el desenlace propuesto con más eficacia por el sistema de alinearse primero flexiblemente y marcar luego la dirección, en vez de pontificar con violencia. Además, al abrirse a una perspectiva diferente, enriquecerá y equilibrará mejor su propio punto de vista. Muchos consideran la discusión como un juego en el que se pierde o se gana, es decir, yo tengo razón y la otra persona se equivoca. Una de las partes tiene el monopolio de la verdad y otra está sumida de las tinieblas de la ignorancia. Al hallar el marco de transigencia, gano tiempo, aprendo más y no obstante, descubro que llego más pronto a donde quería ir, a parar. Otro ejercicio muy útil consiste en defender lo que uno no cree. Les sorprenderá descubrir cuántas perspectivas nuevas se obtienen así. Los mejores vendedores, los mejores comunicadores, saben que es muy difícil convencer a alguien para que haga algo que no desea. En cambio, es muy fácil llevarle hacia donde está deseando ir, mediante la creación de un marco de transigencia y el empleo de una conducción natural, pero no a través del conflicto. Uno debe de hacer lo segundo y no lo primero. Para una comunicación eficaz, es fundamental que las cuestiones queden enmarcadas de manera que el interlocutor haga lo que él quiere y no lo que quiere usted. Vencer una resistencia es difícil. Resulta mucho más fácil evitarla construyendo sobre puntos de acuerdo y de relación.
Así la resistencia se convierte en una ausencia. Hay un método para resolver los problemas que estriba en definirlos, en redefinirlos, encontrar el camino del acuerdo y el no de la discordia. Otro consiste en romper los patrones. Muchas veces nos colocamos en un estado de bloqueo, durante el cual nos dedicamos a hurgar en la basura mental. Es como cuando la aguja del tocadiscos encuentra un disco rayado. La misma sinfonía aburrida se repite una y otra vez. Para poner fin a esta situación se suele dar un empujoncito a la aguja o alzarla para que continúe en otro lugar. Lo mismo se necesita para salir de un estado de bloqueo. Interrumpir de algún modo el patrón, el viejo estribillo fatigante y empezar de nuevo. A mí me divierte observar lo que siempre ocurre cuando convoco una sesión terapéutica en mi casa de California. Está situada en una finca muy bonita a orillas del mar. Cuando llega la gente, la belleza del panorama tiende a situarlos en un estado muy positivo. Yo los contemplo desde el torreón que tiene mi casa. Veo cómo van llegando en coche, se apean y miran alrededor con alegría. Manifiesta, permítame, y se acercan a la puerta principal. Evidentemente, todo cuanto ven los pone en un estado vital positivo. ¿Qué pasa luego? Suben, charlamos un poco, todo ello en un tono muy placentero y positivo, hasta que les pregunto, bien, ¿cuál es el motivo de su visita? Al instante se puede observar cómo dejan caer los hombros, se les vuelven flácidos los músculos faciales, respiran con angustia y adoptan un tono de autocompasión mientras se disponen a desarrollar la letanía de todas sus penas y deciden ponerse en un estado apesadumbrado. La mejor manera de liquidar ese patrón de comportamiento es demostrar lo fácil que resulta romperlo. Generalmente yo lo consigo diciendo con energía, casi como si estuviera enfadado: usted perdone, pero no hemos comenzado todavía. Y le preguntan ¿qué ocurre? Ah, disculpe. Se yerguen, reanudan el ritmo normal de respiración, recuperan la postura y la expresión facial habituales y vuelven a sentirse bien. Es un mensaje muy fácil de entender. Ya saben cómo ponerse en un estado favorable y que son ellos mismos quienes eligen el desfavorable. Tienen todos los instrumentos para cambiar su fisiología, sus representaciones internas y su estado, al fin de cambiar instantáneamente su comportamiento. ¿Con cuánta rapidez se consigue esto? En un segundo, en un chasquido, por así decirlo. He descubierto que la confusión es un gran medio para romper los patrones o modelos de conducta. Las personas recaen en las conductas estereotipadas porque no saben comportarse de otra manera. Andan por allí melancólicas y deprimidas porque creen que con eso suscitan el interés y la preocupación de otros. Quieren que se les pregunten qué les pasa, es un modo de llamar la atención y así usan sus recursos lo mejor que saben para tratar de cambiar su estado. Si conociera usted una persona así, ¿cómo reaccionaría? Por una parte, tal vez podría hacer lo que se espera de usted, es decir, sentarse e iniciar una conversación larga, profunda y llena de dolorido sentir. Con eso tal vez se sentirá mejor su oponente, pero también se refuerza ese patrón. Es decirle a esa persona que no necesita más que mostrarse melancólica para recibir todas las atenciones que desea. Pero, ¿y si hiciera usted algo distinto? Si empezase a provocarle o no le hiciera el menor caso o se pusiera a ladrar en su cara como un perro, descubriría que esa persona no sabe cómo reaccionar. De su confusión o de su hilaridad nacerá un patrón distinto para la percepción de esa experiencia. Ahora bien, es evidente que todos necesitamos a veces un amigo, alguien con quien hablar. Hay situaciones de tristeza y de dolor verdaderos que exigen un oído sensible y comprensivo. Aquí me refiero a comportamientos estereotipados y estados de bloqueo, que son secuencias reiterativas de comportamiento alimentadas por nosotros mismos y que son destructivas. Cuanto más se refuerzan, más daño se hace uno mismo. ¿Cómo cambiar estos patrones?
Entonces el verdadero objetivo es mostrar a los afectados cómo cambiar estos patrones y la posibilidad de cambiar su comportamiento. Cuando uno se ve acabado a la merced del primero que quiera darle un golpe, así es como se conduce. Si por el contrario se considera dueño de la situación y que puede cambiar sus patrones, entonces la persona sí puede. Lo malo es que muchas veces nuestra cultura nos dice lo contrario, afirma que no controlamos nuestro comportamiento, ni nuestros estados, ni nuestras emociones. Muchos han adoptado un modelo terapéutico según el cual estamos a merced de toda una serie de condicionantes, de los traumas de la infancia hasta los desórdenes de tipo hormonal. Hay que aprender, pues, la lección de que los patrones se pueden interrumpir y cambiar en un segundo. Richard Bandler y John Grinder, los de la programación neurolingüística, se ganaron el mote de interruptores de patrones. Mote se refiere como apodo. El apodo de interruptores de patrones. En la época en la que ejercían como terapeutas privados, Bandler cuenta el caso de una visita al Instituto por Enfermos Mentales, donde les fue presentado un hombre que decía ser Jesucristo, no metafóricamente ni en espíritu, sino en la carne. Cierto día Bandler fue a verle y le dijo, ¿tú eres Jesús? Sí, hijo mío, le respondió el hombre. Bandler dijo, volveré dentro de un minuto. El hombre se quedó algo confuso. Al cabo de un rato regresó con una cinta métrica. Le dijo que pusiera los brazos en cruz y le midió la envergadura y la estatura de la cabeza a los pies, tras los cual esta persona volvió a salir. Esta vez el hombre se quedó algo preocupado. Poco después Bandler volvió con un martillo y varios clavos grandes y unos maderos que empezó a clavar en una forma de cruz. El hombre le preguntó, ¿qué haces? Richard clavó el último clavo y preguntó, ¿tú eres Jesús? Otra vez el hombre le respondió, tú lo has dicho, hijo mío. Bandler dijo, entonces ya sabes por qué estoy aquí. De pronto, no se sabe cómo el hombre recordó quién era en realidad. Su antiguo patrón dejó de parecerle una buena idea y dijo, no soy Jesús, no soy Jesús, y se puso a gritar, caso resuelto. ¿A qué se refiere esta parte? Que pues esta persona se creía como Jesús, por así decirlo. Entonces, estas personas que fueron los primeros de la programación neurolingüística, le hicieron el ejemplo como si fueran a clavarlo en la cruz, y ya de repente pues, cambió su estado de sí soy Jesús a recordar completamente quién era. Un caso más positivo de interrupción de patrones nos lo proporciona la campaña antitabaco iniciada entre nosotros hace algunos años. Se sugería que cada vez que una persona amada alargase la mano en busca de un cigarrillo, habría que darle un beso. Mire qué interesante. En primer lugar, se interrumpía así el patrón automático del fumador y al mismo tiempo se creaba una experiencia nueva que arrojaba dudas sobre la validez de ese patrón inventerado. La interrupción de patrones también es valiosa en los negocios. Un directivo la ha utilizado para cambiar el modo en que sus obreros de su fábrica consideraban el trabajo. Cuando asumió el cargo, visitó la fábrica, donde precisamente estaba montando un ejemplar del producto de la compañía destinado a su uso particular. Pero cuando éste salió de la línea, en vez de aceptarlo, tomó otro modelo destinado al público en general. Ni siquiera pudo ponerlo en marcha. Entonces el directivo montó en cólera y dejó bien sentado que exigía que todos sus productos de la fábrica debían fabricarse como si fueran para él personalmente. Dijo que a partir de entonces se dejarían caer por ahí en cualquier momento a fin de controlar la calidad del producto. La noticia corrió como pólvora y la experiencia interrumpió el patrón de negligencia en el trabajo, haciendo que muchos se replanteasen su labor. Como maestro de las relaciones, el directivo consiguió este resultado sin ofender a los trabajadores, sino apelando sencillamente a su amor propio profesional. La interrupción de patrones puede ser de especial utilidad en la política. En aquel entonces, en Luisiana, un buen ejemplo de ello, un legislador de Luisiana, Kevin Reilly,
Movió influencias durante toda su legislatura con el fin de obtener más dinero para los institutos de enseñanza media y las universidades del estado. Todos sus esfuerzos resultados en vano y el presupuesto no fue aumentado. Cuando salió furioso del Capitolio estatal, un periodista le pidió su opinión. Reilly lanzó una larga arenga y concluyó que Luisiana no era más que una república bananera. Afirmó: deberíamos declararnos en quiebra, separarnos de la Unión y pedir un crédito al extranjero. Somos los primeros en todo lo que cuenta: analfabetismo, madres solteras, y los últimos en enseñanza. Al principio, estos comentarios desencadenaron un aluvión de críticas, ya que se consideró que apartaban demasiado de la circunscripción habitual del discurso político, pero no tardó en convertirse en una especie de héroe. Probablemente con aquel exabrupto contribuyó más al cambio de los puntos de vista estatales acerca del presupuesto de la enseñanza que con todos los meses anteriores de maniobras febriles. La interrupción de patrones tiene su aplicación en la vida cotidiana. Todos tenemos experiencia de esas discusiones que se salen de madre, en el que el tema inicial de la polémica queda olvidado mientras todos siguen discutiendo, cada vez más encendidos, cada vez más empeñados en ganar, en imponer su punto de vista. Las discusiones así pueden ser de lo más destructivo para cualquier relación. Cuando concluyen uno piensa cómo demonios se nos fue de las manos, pero mientras dura la discusión uno carece de esa perspectiva. Trate de recordar alguna situación reciente en la que se haya visto usted o haya visto a otros en un estado de bloqueo. ¿Qué interrupciones habrán servido en este caso? Tómese unos instantes para imaginar 5 interrupciones de patrones que le recordará para un posible uso futuro e imagine en qué clase de situaciones podrían serle útiles. Y viene otra frase de Lao Tse, dice: responde con inteligencia incluso al tratamiento no inteligente. ¿Qué le parecería tener una interrupción de patrones preparada con antelación a modo de sistema de alarma para cortocircuitar las discusiones antes de que se demanden? He descubierto que el humor es uno de los mejores interruptores de patrones. Es difícil reírse y estar enfadado al mismo tiempo. Dice que su esposa Becky, quien era en aquel entonces, y él tenían preparado uno que usaban muchas veces, que lo han sacado de la conocida sección de un programa que se llama Saturday Night Live, basados en la respuesta: detesto que me pase esto. Es bastante divertido. Los actores se cuentan unos a otros las cosas horribles que se hacen a sí mismo, como frotarse los labios con papel de lija y luego echarse alcohol en ellos, o meterse por la nariz el aparato de rallar zanahorias y luego echarse una gota de jarabe mentolado para la tos, hasta que finalmente dicen: sí, ya sé lo que quiere decir y aborrezco que me pase esto. De manera que él y su esposa llegaron al acuerdo de que cuando a cualquiera de los dos le parezca que una discusión empieza a volverse destructiva, diga: detesto que me pase esto, utilizando eso como palabra clave, ante cuya consigna el otro se ve obligado a dejar la discusión. Es como un tiempo fuera, por así decirlo, ¿no? Al recordar una cosa que nos hizo reír, se rompe el estado negativo en que nos encontramos y también recordamos que aborrecemos lo que estamos haciendo. En verdad, es tan absurdo emperrarse en una disputa ofensiva con un ser querido como frotarse los labios con el papel de lija y luego remojárselos con alcohol. Viene una frase de Ben Jonson que dice: todo lo que ensanche la esfera de la capacidad humana, demostrando que el hombre puede alcanzar algo que no creía realizable, tiene valor. En este capítulo hay dos ideas principales y las dos contradicen lo que desde siempre nos han venido enseñando. La primera, que convence más la transigenia que la conquista. Vivimos en una sociedad partidaria de la competencia y que gusta trazar de una línea a los vencedores de los perdedores.
como si tal, como si tal hubiera de ser resultado de toda interacción. Hace algunos años, un anuncio de cigarrillos que transmitía ese mensaje: prefiero luchar que cambiar, y presentaba a un individuo que exhibía con orgullo un ojo a la funerala como prueba de fidelidad a los suyos sin importar de qué se tratase. Sin embargo, todo cuanto se acerca de la comunicación me dice que el modelo competitivo adolece de muchas limitaciones. He hablado ya de la magia de las relaciones, esencial para el poder personal. Cuando uno considera a otro un competidor como alguien a quien vencer, se sitúa de entrada en una postura de oposición. Lo que sé de las comunicaciones, sin embargo, me dice que hay que edificar sobre los puntos en común, no sobre los conflictos, que es necesario ponerse a la altura y dirigir en vez de vencer la resistencia mediante la violencia. Desde luego es más fácil decirlo que hacerlo. No obstante, podemos cambiar nuestros patrones de comunicación por medio de una actitud de vigilancia permanente y consciente. La segunda idea es que nuestros patrones de comportamiento no están grabados en nuestro cerebro con carácter o tinta indeleble. Cuando hacemos reiteradamente algo que nos limita, no es que suframos alguna dolencia mental abstrusa, sino simplemente que estamos repitiendo un patrón mental que no nos conviene. La solución consiste sencillamente en romper ese patrón, dejar de hacer lo que hacemos e intentar hacer algo nuevo. No somos unos robots conectados permanentemente a traumas personales apenas recordados. Cuando hacemos algo que no nos gusta, basta con reconocerlo y cambiarlo. ¿No dice la Biblia que seremos cambiados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos? Podemos ser lo que queramos ser. El fondo común de ambas ideas es la noción de la flexibilidad. El que tiene dificultades para montar un rompecabezas no adelanta nada si se empeña en ensayar una y otra vez la misma solución. Para resolverlo hay que mostrarse flexible, cambiar, adaptarse, experimentar y ensayar otra cosa. Cuanto más flexible sea usted, más opciones creará, más puertas será capaz de abrir y más éxitos conocerá. En el próximo capítulo consideraremos otro instrumento crucial para flexibilidad personal y estaríamos entrando al capítulo 16, que dice redefinición del marco, el poder de la perspectiva. Y hasta aquí le vamos a dejar con la lectura. Leímos el capítulo 15, que trató sobre más que nada interrupción de patrones. Espero que los ejemplos les hayan sido útiles y que también puedan crear como algunos para que en sus conversaciones, si se están saliendo de control, puedan hacer algún acuerdo, tanto ustedes o las personas con las que relacionan, para encontrar cosas en común y también emplear las tres fases que decía sobre el marco. Déjenme ver cuáles eran para decirles. Lo aprecio y lo respeto y lo admiro y estas se utilizarían en vez de decir pero o sin embargo. Entonces, de hecho esto se le llama lenguaje transformacional, o sea, es decir, utilizar palabras que nos permitan hacer sentirnos bien y causar un buen efecto. Entonces lo dejamos nuevamente remarcándolo, lo aprecio y lo respeto y lo admiro y en vez de causar conflicto, lo que hace es la otra persona siente que recibimos un mensaje y a partir de eso, de que se siente escuchado, podemos ahora sí dar nuestro punto de vista. Síganme para más lecturas. Estamos leyendo Poder sin Límites de Tony Robbins. Saludos a todas las personas que se conectaron: Isabel, Julie, Mari, mi mamá y Jazz. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.